Juan Malo es profesor titular adscrito al Grupo de Investigación de Ecología y Conservación de Ecosistemas Terrestres. Investiga las interacciones entre especies y los efectos de actividades humanas, como por ejemplo las infraestructuras de transporte, sobre ellas combinado con aproximaciones individuales, poblacionales y de comunidad. Su trabajo se enfoca a la comprensión de patrones y la búsqueda de soluciones efectivas para la conservación. En este caso nos va a presentar el Life Impacto Cero, que trata sobre la conservación de aves basada en la reducción de amenazas y o causas de mortalidad naturales y o humanas. Recordad que las preguntas las podéis reflejar en el chat y las iremos recopilando. Hola, buenas tardes. Supongo que ahora se me escucha. Sí. Gracias. Buenas tardes. Primero indicar que voy a hacer una presentación acerca de resultados del proyecto Life Impacto Cero. Haré yo la presentación, pero bueno, no quería dejar de mostrar que somos un grupo grande de gente que hemos colaborado. La lista esta de personas son las que más directamente han trabajado en estos resultados que voy a mostrar, pero digamos que éramos bastantes en ello. Bien. Lo primero, indicar que los resultados que voy a presentar corresponden a este Life, el Life Impacto Cero, que estaba orientado a desarrollar, digamos, 3 objetivos de carácter científico. El primero tendría que ver con conocer mejor qué ocurre con los trenes de alta velocidad y las aves, qué interacciones están ocurriendo. Se sabía que mueren aves, pero no se sabía ni cuántas, ni cómo, ni dónde. Por otra parte, hay una preocupación grande de cuáles pueden ser sistemas buenos para poder hacer un seguimiento de qué mortalidad generan los trenes de alta velocidad y la efectividad de las medidas correctoras que se pongan en marcha. Y por otra parte, se pretendía y se puso en marcha un prototipo de una medida correctora que mostraré, de una pantalla anticolisión de aves, para hacer un ensayo de conocer si, digamos, podía ser efectiva o no, que posteriormente explicaré tanto cómo es la medida correctora como un poco cuál era el objetivo que tenía. Básicamente, esos 3 objetivos de carácter más técnico, más científico, vendrían todos ellos englobados en un impacto general, que es un objetivo general de más largo plazo, que es el de reducir el impacto de las líneas de alta velocidad existentes y futuras sobre las aves. En la charla de hoy, en la pequeña conferencia que tengo hoy preparada para vosotros, voy a tocar básicamente 3 temas principales, y es, digamos, pensando un poquito en una especie de filtro de qué aves pueden morir o no morir en una línea de alta velocidad. Tendríamos primero el que si las aves para nada se acercaran a las vías no morirían. Entonces hay un tema de no tanto de qué aves tenemos digamos, en un paisaje común, sino qué aves de todas ellas aparecen o no pegadas a una línea de alta velocidad. La segunda aproximación que vamos a ver tiene que ver con efectivamente cuál es la mortalidad de aves en las líneas de alta velocidad, e intentar comprender un poco más cómo mueren o por qué mueren esas aves allí. Y posteriormente, y vinculado, como decía, como el objetivo principal del proyecto, uno de los principales, mostraré la medida correctora que se diseñó y los resultados experimentales que se obtuvieron tras su puesta en marcha. De ahí intentaremos sacar algunas conclusiones y, bueno, quedará luego, confío, tiempo para el debate, para preguntas, tanto en este momento como luego en la mesa redonda. Voy a ir saltando directamente. Estuvimos trabajando en varios puntos. En la mesa de Ocaña es donde más trabajos hicimos, en las zonas esteparias de allí. También trabajamos en las proximidades de León, en varios puntos, en la Comunidad de Madrid en más viaductos. Y básicamente voy a ir presentando resultados un poco salpicados de unos puntos y otros. Lo primero que nos preguntábamos en relación con las aves del entorno, y luego la primera idea a la que podemos empezar a trasladar, es que alrededor de las líneas de alta velocidad con frecuencia se encuentra incluso números de aves mayores que las que encontramos, vamos a decir, en un control en un área de entorno. En el caso de la mesa de Ocaña, haciendo comparaciones entre transectos hechos, digamos, al lado de la vía y a 500 metros de la misma, encontramos que había cerca de un 20% más de aves, de individuos volando o, digamos, moviéndose en el entorno de lo que es la propia vía que digamos, en el paisaje de entorno. Este mismo resultado se ha obtenido también en estructuras particulares, como son los viaductos. En la Comunidad de Madrid, en este caso, trabajamos en 3 viaductos, y aquí el incremento llegaba a ser incluso superior, pasaba el 25%, casi el 30% más de individuos volando cerca de un viaducto de alta velocidad que en el paisaje en general.
La segunda cuestión que vamos a intentar ver es un poco de, bueno, vale, pero pues son las mismas aves, son otras aves, quiénes son los que están ahí. Y es que, ya adelanto también un poco a primeras el resultado principal, y es que efectivamente sí hay un cambio en las comunidades de aves, se detectan cambios, no son las mismas especies las que encontramos en volando alrededor de la infraestructura que en el territorio del entorno, pero es un cambio, digamos, que tiene una variabilidad en cuanto a su capacidad, su potencia, no es igual en todas partes. Arriba a la derecha os pongo el primer ejemplo que voy a sacar, que es el de la mesa de Ocaña. Hay esa especie de objeto que parece unas gafas, estaría mostrando digamos, un análisis multivariante todo el rectángulo, todo el cuadrado, en el que nos muestra cómo es de variable la comunidad de aves. Y esa especie de gafas nos están mostrando los puntos en los que se encontraría el centroide, digamos, la observación media de la vía y la observación media a 500 metros, digamos, el efecto de la vía frente a los 500 metros, y vemos que básicamente se extiende por toda la representación gráfica y aparece a distancias parecidas del centro, que puede aparecer ahí la primavera, el año 2, el año 1. Es decir, en el fondo estamos viendo que los cambios en la comunidad de aves que nosotros encontramos pegada a la vía son prácticamente equivalentes a los cambios estacionales o los cambios interanuales que tienen las comunidades de aves en estas áreas pseudoestepáricas de carácter agrario en las que estábamos trabajando. Es decir, hay un cambio bastante relevante, hay bastantes especies que, por recursos que provee la vía y aprovechando que las líneas de alta velocidad pues tampoco tienen un tráfico intensísimo, pues nos encontramos, digamos, especies que aprovechan ese. Este cambio realmente no es siempre así de intenso. Fijaos otros dos casos que voy a mostrar. El de la izquierda corresponde con los viaductos de la Comunidad de Madrid, y de nuevo tenemos la misma representación. Ahí tenemos controles y viaductos. Los controles estaban a 1 kilómetro de los viaductos, y en este caso el cambio era claramente menor, digamos, era algo menor, pero digamos también seguía manteniendo, vamos a decir, el mismo orden de magnitud que el que nos encontrábamos en lo que es la variabilidad espacial. También hay que decir que esta es una zona muy variable, mientras que el área de la mesa de Ocaña es más homogénea en cuanto a hábitat. Aquí a la izquierda estamos hablando de 3 infraestructuras o 3 grandes viaductos que están ubicados, el de Colmenar en concreto, muy cerca de un vertedero de residuos sólidos urbanos, y los otros 2 en zonas más de pastizal y monte. Y básicamente estamos viendo que hay una diferencia, pero no es tan grande como la que encontramos en puntos del territorio que están relativamente cerca, están incluso más cerca que los que, cuanto linealmente en distancia, que las 2 áreas que teníamos trabajadas en la mesa de Ocaña. Por otra parte, en la tercera figura, en la que tenemos aquí en el lado inferior a la derecha, la Vega del Esla, nos encontramos con que el cambio en la comunidad de aves respecto, digamos, en cuanto vía o entorno, respecto a otros cambios como los estacionales, especialmente, pues no son para nada iguales, ¿no? Digamos que en este caso sí que el cambio, digamos, asociado a la presencia de la vía es mucho más pequeño que el que se ve en estos paisajes a lo largo del año o a lo largo de distintos años. También aquí hay una diferencia en el sistema de muestreo que puede condicionar estos resultados, pero básicamente la idea es que efectivamente hay un cambio, hay cierto cambio en las comunidades de aves, pero no es un cambio que siempre podamos esperar que sea extraordinariamente grande. ¿Por qué cambian? Pues cambian porque unas especies suben y otras bajan. Hay algunas especies que aparecen específicamente vinculadas a la vía, y ahora hablaremos de alguna, porque la vía provee nuevos recursos, y otras simplemente pues, pueden cambiar sus abundancias relativas. Bien. Segundo punto, ¿mueren aves o no mueren aves en los trenes de alta velocidad? Bueno, la fotografía de arriba del morro del tren de alta velocidad no me quería enseñar, pero aquí se pueden observar unos puntos rojos. Esta fotografía está tomada en el campo directamente, a un tren a 300 por hora, y es detectable que hay manchas de animales que han sido, digamos, atropellados por el tren. A la derecha aparecen los restos de un jilguero, abajo aparece un resto de un búho real. Realmente sí ocurre la mortalidad de aves en los trenes de alta velocidad funcionando. Y voy a presentar 2 resultados que son complementarios y que nos ayudan a empezar a ver un poco cómo es de grave el problema. Lo primero es una estimación en 10 kilómetros de vía que hicimos en la propia mesa de Ocaña a base de muestreos estacionales. Estos datos que pongo aquí son los del primer año de muestreo, pero el segundo básicamente son equivalentes. Y nos venimos a encontrar que en 10 días, trabajando en intensivo en una zona muy próxima, una zona de especial protección para las aves,
y contabilizando, digamos, de una manera muy intensiva las aves muertas, encontrábamos que si estimáramos el número de animales encontrados, de aves encontradas, de restos, y los corrigiéramos simplemente por el número de días que estaban controlados, el número de semanas que controlábamos la mortalidad, nos encontraríamos que habrían muerto unas 50 aves por kilómetro de tren de alta velocidad al año. Si nosotros le añadimos los otros sesgos que se sabe que existen por la presencia de carroñeros que se llevan parte de los muertos, ¿no? De los animales que han quedado ahí muchas veces despedazados, como se puede ver ahí, o los que no encontramos precisamente porque están despedazados o porque han quedado más retirados de la vía, encontramos que la mortalidad podría estar cerca de los 90 pájaros por kilómetro y año. Bueno, debajo pongo un ejemplo y es que podría venir a representar un 30% de las aves que se estimaba que había en el entorno. Los muestreos, estos de los que mencionaba los transectos anteriores, mostraban que este año había unos 300 aves por kilómetro cuadrado, por 100 hectáreas, y digamos prácticamente un tercio de ellas, el equivalente a un tercio de ellas, habría sido el número que habríamos encontrado muertas por kilómetro de vía. En paralelo a este trabajo concreto en la mesa de Ocaña, estuvimos haciendo con un sistema, digamos, bastante tecnológico, aunque un poquito, digamos, manual todavía, aprovechando unas cámaras de alta velocidad, de alta definición, instaladas sobre o dentro de la cabina del tren, haciendo un seguimiento en recorridos Madrid-Albacete, en total de 66 viajes, igual repartidos por todo el año, casi 15.000 kilómetros recorridos. Se hizo una estimación de cuál era el número de aves que se veía desde la cabina que habían colisionado y venía a calcularse más o menos que moría un ave cada 350 kilómetros circulados por el tren. Cuando esto lo trasladamos a las mortalidades esperadas, a esta línea entre Madrid y Albacete, nos encontramos con que hasta el desvío que está en Motilla del Palancar vendrían a ser 60 aves por kilómetro y año, y de Motilla del Palancar hasta Albacete, que hay menos tráfico, vendrían a ser 26 aves por kilómetro y año. Fijaos que como estamos hablando de una colisión por 350 kilómetros circulados, como el año tiene 365, pues es que estamos hablando básicamente que en una línea que tenía 60 circulaciones de tren al día, estaban muriendo unos 60 aves, y en una que tiene 20 y tantas, 30, unas 30 aves, digamos, por kilómetro y año. Además, fijaos que un tema que nos parece especialmente interesante es que el encaje es muy bueno por dos estimaciones hechas por procedimientos completamente no independientes, porque es la misma zona, pero digamos muy localmente, o sea, que digamos, estamos hablando del mismo línea, pero una ampliación de espacio, digamos, que no tiene nada que ver, pero sí estamos hablando de que el orden de magnitud parece que se mantiene, por lo menos para este tipo de territorios. Una anotación, y es qué tipo de aves están muriendo, y es de primeras hay que decir que, bueno, muere todo tipo de aves, no hay, digamos, se correlaciona fuertemente o bastante fuertemente lo que vendría a ser la densidad de aves por kilómetro cuadrado con la mortalidad de las mismas, pero fijaros que he marcado ahí 3 casos especialmente llamativos en cuanto a que hay algunas especies que proporcionalmente son mucho más afectadas. Voy a mencionarlos un poco en orden. Fijaos, hablaba antes de cosas que ocurren. Ocurre que algunas aves, por ejemplo las palomas, están buscando lugares de nidificación en estructuras que tiene la vía, como estructuras de puentes, estructuras de catenaria y demás. Y eso es lo que le está ocurriendo a las palomas. Las palomas se ven muy claramente atraídas a la vía en cuanto a sus densidades y a su ubicación de ellos en esa zona. La urraca también, digamos, también es un antropófilo, pero también está, digamos, utilizando bastante los elementos de la vía. Y la perdiz, que está ocurriendo que en un área tan llana como la que vemos en la mesa de Ocaña, pues está siendo atraída a estos pequeños altozanos, desde los cuales tienen, digamos, un control de territorio muy bueno, y estamos encontrando pues una mortalidad desproporcionadamente alta para la densidad que tenemos de esa especie. Bueno, segunda cuestión, entonces, digamos, el que unas aves mueran más y otras aves mueran menos tiene que ver con lo que podríamos llamar comportamientos de riesgo, comportamientos de vuelo que atraviesan, digamos, las áreas entre los cables, la catenaria y los raíles de la vía. Y, por tanto, en ese tipo de elementos pues, están apareciendo, desde la perspectiva que nos preocupaba ahora mismo en la mesa de Ocaña, especies como las palomas, las perdices, la cobujada, la urraca, los estorninos. Y adelanto que llamativamente no encontramos ni milano real ni negro,
por un tema que se asocia a otro de los tipos de comportamiento que encontramos como bastante peligroso. Antes hacía la mención al búho real y aquí voy a explicar un poco más de qué es lo que hemos encontrado con el búho real y qué problema hemos detectado con él. Y es que fijaos que el búho real lo hemos encontrado muerto en los dos tramos de la vía, lo hemos encontrado de una manera muy homogénea por todo el territorio. Fijaros, 14-13 entre los dos tramos y además sin agregaciones espaciales significativas, porque en el fondo el búho real, que realmente en esta zona tan llana y de cultivos agrarios no tiene, digamos, mucho hábitat, sí en estas partes que aparecen al norte, en estos cortaditos, en estas zonas que bajan hacia el fondo del valle, sí que tiene poblaciones bastante densas y digamos, la situación es que los búhos reales se desplazan desde sus áreas de nidificación a cazar específicamente a los conejos, las poblaciones de conejos que se concentran en la plataforma de la vía. Entonces, digamos que la abundancia de presas le atrae por alimento, vienen allá a volar y mueren por toda la línea de antelación. En este caso, como decía, números bastante grandes. En total encontramos 27 cadáveres, de los cuales quiero recordar que casi la mitad fueron frescos. El segundo caso que voy a mostrar es el de la butarda. En este caso, el problema no es tanto una atracción como el cruce de la línea alta velocidad con un corredor de vuelo. Encontramos 19 cadáveres, de ellos menos, de ellos me parece que fueron 5 o 6 frescos, y ellos todos aparecieron en uno de los dos tramos, aunque digamos no son muy distintos los dos entre sí, y incluso dentro de ese tramo se encontraron concentrados, como podéis ver, digamos significativamente, con test de agregación, para una parte que vendría a ser lo que estamos viendo ahora mismo como el área occidental de la línea. En ese tramo está coincidiendo precisamente con lo que vendría a ser, fijaos, el mapa de la izquierda, vendría a ser un mapa de idoneidad de hábitat construido a partir de todas las observaciones que se han hecho en recorrido sistemático de todo el área, digamos, detecciones de abutarda, construcción de modelos sobre variables de hábitat de entorno y a partir de ellos lo que vendría a ser un mapa de un movimiento de probabilidad de movilidad entre puntos, como el que aparece aquí a la derecha, y en esa zona pues podéis ver que justo coincide el que la mortalidad máxima máxima y prácticamente única de la butarda coincide con esa zona en la que la vía se construyó muy posiblemente, aunque no tenemos datos de antes del proyecto, intersectando lo que habrían sido zonas de uso preferencial ya previo a la presencia de la vía. Entonces, la vía ha intersectado un corredor de vuelo y una vez que lo hemos intersectado empieza a ser, digamos, la mortalidad bastante intensiva. Bien. Con los minutillos que me quedan, que empiezan a ser no voy a no ser demasiados, voy a mostrar un poco qué es lo que se ha probado en este proyecto LIFE. Fijaos, este es el nuevo modelo de barreras que se han diseñado. El concepto de barrera viene a ser, en vez de una barrera continua, una barrera, digamos, hueca, una barrera de postes que permite el vuelo de los animales al través, pero genera, evidentemente, o puede generar cierto efecto pantalla, digamos, psicológica. Estos postes que veis están puestos a 2 metros de distancia en cada lado y intercala, digamos, al tresbolillo, de manera que visualmente quedarían de frente, justo uno cada metro. Tienen 4 de altura y la catenaria está a 5,30, con lo cual prácticamente, son 4 desde el hormigón, con lo cual estamos prácticamente tapando todo menos el último metro entre el cable y los picos de lo que vienen a ser los postes. Esto se instaló en 400 metros en la mesa de Ocaña. Los animales pueden atravesar, pero se supone que deben evitar pasar volando por allí, deflactarán el vuelo, se elevarán y evitarán pasar por dentro. Esto tiene una utilidad, digamos, constructiva. El precio no es bajo, no es decir que sea un precio bajo, pero tiene una utilidad constructiva y es que genera muchos menos problemas de mantenimiento, se espera, e incluso estructurales de construcción, porque tiene mucha menos resistencia al aire y entonces no tiene los problemas de las pantallas tradicionales que no se pueden llevar a más allá de 2 metros, 2 metros y medio por problemas de estructura e incluso de mantenimiento a medio largo plazo. Bueno, vamos a ver algo de los resultados que se obtuvieron. La barrera estuvo un año funcionando. El número de cruces de riesgo, que no he dicho antes, pero en los viaductos en muchas zonas viene a ser un 30 o un 40% del número de vuelos que se encuentran. Fijaos que las columnas que aparecen aquí en las figuras de la derecha vendrían a ser el número de cruces que se han detectado aquí volando sin riesgo, pues está aquí en este caso el 40% sin riesgo y casi el 50-55% por debajo por encima de la línea de vuelo, o sea, la línea de los cables, perdón. Y eso quiere decir que
hay un porcentaje grande de los cruces de la vía que ocurren normalmente, digamos, en situaciones control sobre, digamos, todo el lado de la izquierda son controles sobre zonas, digamos, con riesgo. Un porcentaje grande. Una vez que se ha colocado la pantalla, la desviación respecto a lo que es esperable para taludes de 5 o 10 metros de altura o más de 10, que era donde estaba puesta la barrera, pues viene a ser ese 33% que estamos viendo, es decir, había un 33% menos de cruces de riesgo. Ese cambio en los patrones de uso del territorio de vuelo por las aves, fijaos que se asocia completamente con el tamaño del ave, la envergadura del ave, de modo que para aves menores a 60 centímetros el efecto es pequeño, el porcentaje de vuelo de riesgo disminuye pero poco y disminuye básicamente a partir de, digamos, de pájaros como los estorninos que tienen ya 40 centímetros digamos, de envergadura, pero además frecuentemente han volado en grupo, entonces quizá al volar en grupo son más proclives a volar por encima de la barrera. Y sobre todo, como decía, para aves de mayor tamaño, 60 a 100 centímetros, más de 100 centímetros, más de 100 y pico. Entonces, básicamente se observa que la barrera puede ser efectiva en cambiar el patrón de vuelo a hacerlo volar por encima de los cables para aves medianas y grandes. Y esto, aunque con los N pequeños, que por suerte tiene un 400 metros de vía durante un año, se mostró también que se reflejaba finalmente en lo que vendría a ser la mortalidad en la zona de la pantalla, que está aquí a la derecha, frente a lo que vendría a ser la mortalidad detectada en los dos terraplenes más parecidos que teníamos en la zona, que vendría a ser este control más próximo, que es un terraplén adyacente al que tenía la barrera, y este segundo control, que es otro terraplén muy próximo, que estaba justo al otro lado, digamos, del pequeño montículo en el que la vía subía y bajaba. Entonces, básicamente, volvemos a encontrar que se disminuía aproximadamente un 30% la mortalidad, y hay que destacar que entre esta mortalidad que vimos que disminuye, incluso en estos controles aparecieron búhos reales que en la pantalla, así que por suerte no apareció ninguno. Bien. Bueno, vamos a resumir muy rápidamente lo que venimos encontrando. En el entorno de la línea de alta velocidad hay aves, hay bastantes, puede haber incluso más aves moviéndose que en el control del entorno. Aparecen a veces aves algo distintas porque utilizan recursos del área, y prácticamente un tercio, hasta más de un tercio de las aves vuelan jugándose la vida, digamos, a través de la tren. Por otra parte, las líneas de alta velocidad, la mortalidad puede ser un problema, digamos que hay un número de ellas que mueren. Se asocia a la abundancia de las especies, pero cuidado, porque también algunas especies y algunas como estas que veíamos de la abutarda pueden aparecer riesgos desproporcionados, y para evitarlo, bueno, pues pueden haber distintas medidas correctoras, y en este caso las medidas correctoras tradicionales no son más efectivas, son de hecho menos efectivas que esta que se pone aquí, y esta digamos, de barrera de postes exentos puede ser útil para digamos, sobre todo aves medianas y grandes. Por último, importante que este cambio de aves y el atractivo de las vías para las aves nos hacen ver la relevancia del diseño y de cómo se gestione la infraestructura de ese entorno para evitar que se nos acumulen grandes cantidades digamos, de aves dentro de lo que es la zona de riesgo. Y sin más, porque debo estar ya pasándome de tiempo, aunque no me ha llegado aviso por aquí detrás, daros las gracias a los que me habéis atendido, por supuesto a todos los financiadores, empezando por el proyecto LIFE y todos los, digamos, que nos ayudan al grupo de investigación. Muchas gracias y buenas tardes para todos. Bueno, muchas gracias, Juan, por la presentación. Estamos dentro de tiempo. Te voy a hacer una pregunta que acaba de entrar justo ahora de Margarita Reverter. Te pregunta en relación a que en algunas líneas de tren ella ha visto unas columnas pantalla, como los prototipos que has explicado en la presentación, pero en lugar de estar terminadas en punta, terminan en una forma más aplanada. Su pregunta es que cómo pueden afectar este tipo de columnas a las aves y si habéis podido ver si usan este tipo de estructuras como posaderos. Sí, muchas gracias. Parece que estuviera esto preparado. A ver, os cuento un poco. Cuando se diseñó la pantalla, nos preguntaron, como expertos, cómo rematarla, y nosotros indicamos que tenían que ser terminadas en aguja, en punta muy aguda, para evitar precisamente el efecto de pozado. Tengo aquí uno, os voy a enseñar uno para que veáis.
aprovechando que estoy aquí en el despacho, podéis ver uno aquí en mano. Fijaros que en realidad al final se hicieron más largos de lo que se había previsto. Y efectivamente esto se probó con aves en Grefa, aves que están ahí en el centro de recuperación, y se comprobó que sobre este tipo de postes no se posan. Sin embargo, en los postes que se han puesto en la línea de Galicia, que estamos empezando a trabajar con un alumno que también ha trabajado en este proyecto, que es Lorenzo Falcao, que va a hacer su tesis doctoral con este tipo de temas. En la línea de Galicia se han colocado postes terminados en, digamos, escote, cortados planos. Todavía no lo conocemos porque justo estamos empezando a muestrear, la pandemia ha frenado los muestreos de campo y, bueno, incluso la rotura de una rodilla incluso la está retrasando un poquito más. Pero básicamente sí, hay un riesgo de que esos postes, si no son terminados en punta, puedan ser precisamente un pozadero y acabar siendo una trampa, que es precisamente lo que nosotros intentamos evitar cuando lo diseñamos de esta manera.